Ahora sí va la buena. Sí, doc. Latidos del campo Querétaro, latidos del campo Querétaro, Querétaro, latidos del campo Querétaro. Cortando el paso. Y al ritmo de tambora iniciamos este tema con el doctor Ulises Domínguez. Bienvenido, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias por la invitación, ¿no? Estoy muy contento de estar aquí, nada más que siempre te me avientas a la yugular, o sea, ¿de dónde sacas tantos temas tan rebuscados y quieres relacionar muchas cosas con tanto? Pero creo que tienes razón de tratar este tema. ¿Quieres dar el tema y lo desarrollamos? Sí, hoy el doctor tenía preparado un tema, pero pues por ahí le hicimos una modificación. Y yo creo que es un tema actual y a fin de cuentas van ligados uno con otro. Los cuidados al parto, de los nacimientos que tengamos, tanto de becerros, ovinos, caprinos, los cerdos los ranchos, en las comunidades, siempre hay que tener determinados cuidados. Y tristemente ahora con la plaga del gusano barrenador del ganado, pues más cuidados debemos de tener, porque es una complicación que puede acabar con nuestras crías. Claro. Y acaba con nuestra economía. Lo que pensábamos que en unos meses iba a hacer una lanita extra con esa cría que nació, pues resulta que se muere los primeros días de vida por esa gusanera. Y pues si es becerro, hasta el año que viene tenemos oportunidad de tener un producto nuevo. Bueno, y tenemos ahí el gran riesgo de lo que vamos a hablar ahorita, de la infestación que pudiera tener la mosca, Clocomia hominoborax. Hominoborax, sí. Pero no seas malanda, regálame 2 minutos para mandar saludos, porque, híjole, si no, mira. Bueno, como siempre, pues mi hermana Fanny, pues es tu super fan, entonces ahí está el doctor. Ya le mandé tus saludos, Fanny, y quiero mandar una cordial, pero de veras, una cordial felicitación a los nacidos en junio, principalmente, sin agraviar a nadie, por si se me escapa, pues a mi hija Fátima. Fatimita, felicidades, hija, muchas felicidades. A mi hijo Luli también, ¿no? Pues ahí van viajando en la galaxia, ya vueltas al sol, eso ya quedó atrás. Vamos a viajar en la galaxia, que es lo mejor. ¿Cuántos millones de kilómetros? Un chingo, ¿no? Un montón y... Un madral. Entonces, estamos viajando y también, bueno, como que fueron muy fértiles en septiembre mi familia, porque hay muchos cumpleaños en junio. Bueno, también me estoy haciendo el jariquiri, porque yo también tengo hijos de junio. Muchas felicidades a todos los que cumplen años en este mes de junio. Dicen que el mejor mes, bueno, pues cada quien su mes, ¿verdad? Pero bueno, pues saludos también a la académica Angélica Aguilar por sus proyectos, que tenga éxito en todo lo que esté haciendo, y obviamente pues al gremio agropecuario, y bueno, sin agraviar a ninguna universidad, pero pues a la Universidad Metropolitana. Cordial saludo a los compañeros que están en Veterinarios Sin Fronteras, se llama el grupo. Dale, interesante. Ahí traemos médicos, bueno, el grupo. Traemos de varios médicos y de todos lados, y entonces ahí exponemos diferentes temas. Principalmente se exponen mucho sobre ganado. Sí. Entonces, bueno, pues como vamos a hablar de lleno del tema, bien decías, o sea, tenemos partos, vamos a hablar del agostadero, que es donde estamos ahorita teniendo ciertos problemas, y principalmente aquí en la zona centro, zona del Bajío, y bueno, pues también del sureste, que están las lluvias, está el calor, está el veranito, está rico, clima muy favorable para esta mosca. Ideal para el desarrollo y la incubación. Ideal, perfectamente. Entonces, tenemos los partos, y el parto, bueno, pues puede ser un parto normal, pero más sin embargo siempre va a haber una herida, y esa herida principal que tenemos es, que no es una herida como tal, pero es el cordón umbilical. Ahí hay sangre caliente, que es básicamente donde puede llegar esta mosca a olfatear o a ventear. No recuerdo los kilómetros que puede llegar, ¿no? ¿Cuántos kilómetros alcanza? Pues hasta 15, 20, algo así, ¿verdad? Sí, para alcanzar a oler que hay una herida. Hay una herida, entonces esta mosca llega, ovoposita, y ahí se desarrolla el gusano barrenador. Entonces, le recomendamos mucho a los ganaderos, productores que tengan animales en agostadero, tengan mucho cuidado con eso, no dejen que el animal se defienda solo, agarren su caballito, agarren su montura,
suban, vayan a ver a sus animales en el agostadero. Si a los que están confinados les llega a pegar, pues imagínense los que están defendiéndose solos, llámese vacas, llámese borregas, caprinos. Una rasgadura de la piel por andar entre las ramas, entre los arbustos, saltándose las cercas de alambre de púas, ya se hicieron una laceración, hay una secreción sanguínea y ahí ese olor de esa secreción sanguínea es el ideal para que la mosca Cochlomio omnivórax, que es el nombre en castellano sería devoradora de hombres, Sí. ese es su nombre traducido al español. ¿Por qué devoradora de hombres? Porque se alimenta de tejido vivo, a diferencia de su prima hermana, la Cochlomia macellaria, que es la mosca panteonera o de la basura, la mosca verde, esa grandota, son primas hermanas, entonces nada más que una se alimenta de desechos en descomposición y la otra de tejido vivo. Esta mosca llega a ovipositar en la herida, pone sus huevitos en el borde de la herida, nacen los gusanitos de 1,5 milímetros y van alimentándose hacia adentro, haciendo tremendos barrenos, Exacto. hoyos, cavidades en ese tejido vivo y van creciendo durante 15, 17 días, 21 días según el clima, hasta que alcanzan un tamaño de 1,5 centímetros casi. Ese 1,5 centímetros, imagínense un tornillito dentro del tejido caminando. Va barrenando, por eso va barrenando la dentalla, que la carne viva. La dentadura, por decirlo así, o la forma de que va el gusano barrenando, son 3 glicéridos y empiezan a girar de una manera. Anillos con dientitos. Y esos empiezan a barrenar hasta llegar, pues en 2-3 días pueden avanzar hasta 4 centímetros. Y ahora, imagínate, en una laceración, en un músculo intercostal, donde la masa entre piel y músculo, entre la costilla, es de 5 centímetros, pues estamos hablando que en una semana ya llegaron a pulmón. Ya llegó a pulmón y obviamente provocaron una neumonía, un colapso pulmonar y el animal se muere. Una telectasis y el animal la pela. Lo mismo que acabas de comentar en el ombligo. En el ombligo, ¿qué es lo que hay inmediatamente atrás? 2 centímetros de masa muscular y está la cavidad abdominal, una peritonitis. Una peritonitis, bueno, inmediata. vamos a recordar que ahí está lo que será el cordón umbilical es de la piel hacia afuera, hacia adentro es el colédogo. Entonces, va conectado directamente, parte del peritoneo y parte de los riñones. Entonces, ese tramo de colédogo que está adentro son básicamente 15 centímetros, de 15 a 20 centímetros de sangre que está ahí coagulada, pero es una herida. Entonces, el gusano no va a viajar sobre la sangre, él está buscando tejido, aunque técnicamente la sangre es un tejido, porque está compuesto de células, pero no se le corresponde así porque no tiene fibras. Esa ya es la única diferencia. Necesita alimentarse de la fibra muscular. Y lo que decías ahorita de la mosca, la prima, pues también ahí hay cierta diferencia, que digo, bueno, hay que tratar de identificarlas. Una tiene ojos rojos y la otra tiene ojos verdes. Entonces, marroncitos. Esa es la gran diferencia. La que tiene los ojos rojos, bueno, esa es la peligrosa. Hay que tener mucho cuidado con las líneas del torso, del tórax de la mosca, bueno, ya ese es ya algún especialista. Por eso, precisamente, le solicitan que si hay una herida y le encuentran gusanada, tomen muestras de esos gusanos, de preferencia de lo más profundo, sáquenlos, porque esos son los más posiblemente que sean positivos a gusano barrenador de ganado. Pónganlos en un frasquito limpio, lávenlo, pónganlo y llévenlo a las delegaciones, a las presidencias municipales, a las oficinas de Zagarpa, de SADER, etcétera, que haya desarrollo agropecuario, asociaciones ganaderas, para que lo manden identificar y se pueda combatir esta tremenda plaga. Sí, incluso el médico veterinario pues ya está capacitado, autorizado, queda implícito, no es que sea un médico como tal que hice mi curso contra gusano barredor, sí está bien, pero ya como médico veterinario tú tienes la necesidad, la obligación de reportar que tienes un problema de gusano barrenador para que lleguen autoridades mucho más especializadas con equipo específico para poder combatirla. Entonces, sí es muy importante que tengamos esa atención con los animales que tenemos en agostadero o los que tenemos confinados o cualquier tipo. Ya incluso le pegó a humanos, Esos descuidos, digo, sí pudieran ser hasta imperdonables porque pues no deberían de estar pasando, Doc.
Estamos hablando de una mala higiene en las personas, tristemente. Una herida a una persona que se provoca una lesión y no se la atiende. Sí, ¿no? Y de repente pues llega la mosca, no siente. Y aparte, no sé si trabaja igual el gusano barrenador como lo hace el murciélago hematófago, que de alguna manera su saliva provoca una cierta anestesia y anticoagulación. Entonces no permite que haya ese dolor. No lo provoca como tal porque es pequeñito, más bien el cuerpo empieza a reaccionar aguantando, resistiendo un poco de esa sensibilidad, sobre todo por la respuesta dolor, antidolor con las beta-endorfinas y todo ese tipo de cosas que en los animales están muy desarrollados y que inmediatamente bloquean. Sí, entonces sí es importante que tengamos esa limpieza, esa atención. Y bueno, obviamente están los organofosforados, que son los que están ahorita, pues básicamente son los indicados, ¿no? Para tener una primoatención y estar ahí atendiendo inmediatamente. Y no estar esperando a que lo que dijiste, ¿no? Pues la recolección, que ya tengo la mosquita. Entonces, estamos hablando de 3, 4 días. Entonces, una vuelta, ya tengo fechas probables de parto, una vuelta, voy a ver mi ganado, a ver cómo está. Ya nació, ya parió, bueno, lo reviso, hago la desecación del ombligo, reviso a mi recién parida, la hembra que ustedes tengan en agostadero, o las que tengan confinadas, sean ovinocaprinos, sean cerdas, o sean incluso hasta mascotas, ¿no? Como los perros También, y gatos, ¿no? igual. Entonces Sí. todos los animales de sangre caliente, eso es lo que se les llama, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con este tipo de indicaciones. Y en la atención al parto, bueno, pues sin dejar de lado lo del gusano barrenador, pues sí es importante ver que nuestro recién nacido haya sido calostreado, que la madre lo haya atendido, lo haya, pues en ese momento pues le haya pasado cierta protección vía la saliva. También le está pasando cierta contaminación, porque recordemos que el becerro nace, bueno, el bovino nace inmunosuprimido, entonces no tiene anticuerpos como tal, no tiene manera de defenderse. Entonces es importante que cercioremos que el animalito ha tomado calostro. Digo, el calostro que va a tener las principales inmunoglobulinas de defensa de ese entorno, porque no lo estamos modificando, no las tenemos cautivas, porque como volvemos a repetir, están en el cerro, están en el agostadero, entonces ahí básicamente también luego la dieta es un poquito muy baja. Ahorita por las lluvias y todo, pues hay mucho verde, hay ciertos nutrientes que están pudiendo obtener, pero sí es importante que esos nutrientes se vayan convirtiendo en mecanismos de defensa para tener una mejor calidad de calostro, no nada más la calidad nutricional, sino la calidad inmunológica, que son dos cosas muy diferentes. O sea, el calostro te proporciona esas dos. ¿Cuál es la más importante? La nutrición inmunológica. Esa es la que tenemos que tener muy en cuenta, que el calostro presumiblemente tenga los anticuerpos necesarios para defenderse de las principales enfermedades que aquejan en ese momento o en ese entorno o en ese lugar. No la receta de cocina que nos llegan a dar los laboratorios, que nos dicen, hay que vacunar contra todo esto para que te protejas. No, porque a veces No son enfermedades que se presenten en la región. no las tienes. Y existe la teoría, y ya ciertamente comprobada, de que tú mismo te haces cautivo de ciertas vacunas y luego tú mismo, por hacer un exceso de vacunación, provocas tener esa enfermedad que no tenías, que la tenías fuera. Pudo llegar de otro lado, sí, pero si tú estás haciendo ciertas vacunaciones, entonces tú mismo estás provocando que puedas tener esa infección o ese virus. Entonces, sí es muy, muy relevante que se atiendan, que vean, consulten a un médico veterinario que les diga cuáles son las situaciones y que ustedes mismos también expongan qué enfermedades son las que están viendo, porque a veces ni siquiera son virales, Doc. Son bacterianas o son de metabolismo. Clostridiales la mayoría. Bueno, Pasterelas. en esta época, pues clostridiales, ¿no? Ya ves que se ha amenazado el clostridium por la lluvia, la humedad, poquito de sol. Y empiezan las esporas. Y las esporas, y pues ahora sí que. Y esas heridas son vías de entrada, tanto para el gusano barrenador, bueno, para la mosca, oposite, y para unas enfermedades por clostridium. ¿Cómo podríamos, Doc, asegurarnos, ahí sí, prevenirnos en ese sentido, de que nuestra vaca, nuestras madres progenitoras tengan un buen calostro? Ok, buena pregunta. Si las tenemos en ese agostadero, bueno, obviamente pues tener una suplementación alimenticia,
no nada más dejarlas con lo que vayan a pepenar. Yo sé que la economía no está muy bien, pero bueno, sí es importante que si tú ya dijiste, bueno, ya aventé mis vacas, las voy a ir a ver dentro de unos 6, 7, 8 meses, las dejé con los toros, bajarlas al corral o al abrevadero, tenerlas en la majada, revisarlas, y ahí mismo tú puedes tanto bacterianizar como vacunar o incluso meter, bueno, puede ser las tres cosas, incluso vitaminar. Desparasitar. Desparasitar también es desparasitante. Yo les recomiendo mucho que sea con albendazol y que esté que esté vitaminado. Trabaja mucho mejor el albendazol en el pastoreo como la ivermectina. Si hay una combinación se puede hacer una sinergia muy positiva. Entonces, pero como consideramos que en esta época, por la lluvia, los pequeños encharcamientos, pues hay ciertos parásitos que están ahí que solamente el albendazol tiene más efectividad que la ivermectina. La ivermectina, pues aparte de ayudar a estimular la inmunidad, pues es mucho más para vermes pulmonares, gastrointestinales y de tejido. Y nemátodos principalmente. Y nemátodos y todo lo que es el tejido, en el tegumento o lo que es la piel, ¿no? Por decirlo así. Y a cambio, el albendazol, bueno, se va directamente a cientos estróngilos que ayuda a que no se desarrollen y mueran. Pero posteriormente hay que repetir la dosis. Dependiendo del tipo de parásito que se tenga en la región. Quiero pensar que no van a hacer un análisis, un copro, y van a decir, pues tengo este bicho, voy a inyectar contra tal. Pero por eso hay desparasitantes de una gama mucho más amplia para poder desparasitar contra ciertos bichos que tenemos ahí, tanto de piel como vermes pulmonares, gastrointestinales, incluso hasta de corazón, ¿no? Entonces, pues todo eso puedes meterlo directamente, ya sea una combinación de ivermectina con albendazoles, y obviamente, pues, si ya las tienen sujetas, pues de una vez metan vitamina. Entonces, claro, ahí se puede hacer. Metan la vacuna, metan la bacterina, y podemos presumiblemente decir que aparte de estar protegiendo a nuestro vientre, para no hablar determinadamente de un animal, estamos también favoreciendo que haya una acumulación de calostro vía interferón por inmunoglobulinas específicas, sí, que es con lo que vas a proteger. Ya después la vaca, por sus mismos mecanismos de defensa o que ha tenido ciertas enfermedades en el trayecto de la estancia de ese lugar, también va generando anticuerpos. Entonces la misma naturaleza, la misma biología, la misma fisiología del animal va favoreciendo para que tengamos, vayan teniendo los anticuerpos que va a necesitar su descendencia. Pero lo importante, como dices, es suplementar primero para que el sistema inmunológico pueda reaccionar. Y ahí nos puede ayudar mucho la vitamina D, en este caso, que funcione. Hay algunos otros suplementos como el selenio. Que ese es importantísimo. Importantísimo tanto para el sistema inmunológico como para la fertilidad, para mantener un ciclo productivo óptimo y entre en calor cuando tiene que entrar en calor. ¿Qué pasa si nuestras vacas están mal alimentadas? Seguramente por naturaleza van a entrar en celo, pero su cuerpo está tan débil que no va a ser capaz de mantener una gestación. Va a haber una reabsorción de ese embrión. La puede montar el macho, la pueden inseminar y gastarse 2 pajillas, 3 pajillas y de momento queda cargada. Pero al mes y medio viene la reabsorción embrionaria. Ajá. Y perdiste todo lo que invertiste en esa producción. Entonces, por eso es importante lo que nos comenta el doctor Ulises de la suplementación. Ahora, la preparación de vacunas, con la aplicación de vacunas, todo eso, es precisamente para asegurarnos además de que el calostro va a ir rico en anticuerpos contra lo que se vacunó, que son las enfermedades de la región. Por eso estamos vacunando. Y son las que pueden poner en riesgo la vida de nuestro producto en esa primera etapa de su vida. Ya posteriormente, con los anticuerpos pasivos que tiene la madre, que de las enfermedades que pudo haber padecido, o anticuerpos que ha generado ella propiamente de algunos bichos o bacterias de la región, va a pasar también esos anticuerpos. Y con el tiempo, el mismo producto va a ir generando sus propios anticuerpos de lo que va adquiriendo del medio ambiente. Pero sí es bien interesante que le ayudemos, ¿no? Hay que ayudarle. De dejarlos así. Y mira, ahorita te fuiste un poquito más adelante. Hablas de la reabsorción. Obviamente vamos a hablar de un esquema de cómo es la sobrevivencia. El animal, lo primero que va a sacrificar va a ser la cría, el feto.
no me sirve, me estorba, me está ganando nutrientes, adiós. Así es. Luego, ¿qué pasa? La producción. Ya sea el fin zootécnico que lo tengan, doble propósito, carne, leche, carne, piel, el propósito que tengan es lo segundo que sacrifica. Y lo tercero, pues, es la vida. Ujú. El animalito básicamente dice, es que ya no puedo, entra primero en un estado de homeostasis, tratando de, la homeostasis es que va regulando ciertas funciones los organismos para poder seguir trabajando. Cuando ya no se puede, entonces entra en un proceso homeostático. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya, vamos a suponerlo que pues, tiene una deficiencia de energía. Entonces, ¿qué dice? Bueno, pues, ¿sabes qué? Ya no hay manera de sacar energía de ningún lado, entonces entra en un estado homeostático. Entonces ya no requiero energía, o la menos energía que yo necesite. Y para eso también baja su respiración, baja su frecuencia cardíaca, y lo peor, aunque no lo vemos de esta manera, es que su forma de termorregularse también baja. Ujú. Y entonces el animalito ya no tiene manera de poder subsistir. Entonces tenemos que tener ese cuidado de suplementarlos. Ahora, si el pasto fue una pradera cultivada o un agostadero que dijeron, ¿sabes qué? Fuimos a sembrar de estas. Implantada, sí. Implantamos, bueno, pues tiene sus ventajas, ¿no? Pero la mayoría de los ganaderos es que pues tengo 300... Bofel de cerro. Sí, pues ahí está todo el cerro, pues lo que pepene, ¿no? Y a veces, si les dan ganas, pues el ganadero o el encargado va y quema nopales para que el animal llegue y pueda comer nopales. O le pica pencas de maguey, y eso también es una ayuda, pues son fibras, al fin y al cabo son rumiantes. Ese es el caso de rumiantes, ¿no? Entonces, eso también pues les ayuda un poco, pero sí suplementarlos para evitar que empecemos con ese sacrificio de animalitos. Y obviamente, pues tu vaca pues no cargó, no es productiva, ya no me sirve, ya se puso bien flaca, de seguro se alambró, la golpearon, o sea, empiezan todos los asegúnes que te dice el ganadero. Cuando tú llegas y revisas, metes la mano vía rectovaginal y te encuentras que pues no tiene ovarios funcionales, o sea, están estáticos, o simplemente pues no tiene ni siquiera estructuras, ¿no? Como pudiera ser un folículo Sí, o un sí, cuerpo porque lúteo. normalmente es lo que palpas cuando haces la palpación para ver cuál ovario es el activo en ese momento. No hay nada, abres un poquito la vulva y ves la ictericia, dices tú, bueno, pues este animal, aparte de los parásitos que tiene, pues no tiene la suficiente oxigenación vía sanguínea, ¿no? Entonces, pues todo eso va haciendo que se vaya sacrificando el animal. Y lo peor es que pierdes todo, porque ya estando en esas condiciones, ni el carnicero se lo lleva. Ahora, Doc, vamos a retomar dentro de eso. Vamos a ver que parió la vaca con esas condiciones. Dijiste tú y bien dijiste, a lo mejor ni siquiera hay lubricante. O sea, el humor para lubricar el canal de parto no se da. Entonces, el animalito le cuesta mucho trabajo por muchas hormonas que tenga, porque el animal pues, está flaquito. La hembra, el vientre está flaco. Entonces, puede haber un desgarre, puede haber una laceración o se puede lastimar. ¿Y qué sucede? Tenemos ahorita lo que está en boga, La plaga de barrenador. la plaga de gusano barrenador. Entonces todo eso nos va a ir afectando. Sí es importante, señores ganaderos, productores agropecuarios, los que estén en el campo, los que tengan el agostadero, pues pongan un poquito de atención. Yo sé que los tecnificados pues echan mano de los técnicos, los médicos, la gente que tiene alrededor, y no es tanto por la paga, sino por la responsabilidad que tienen de producir, porque también es su fuente de ingresos. Así la de ustedes, igual tienen otras fuentes de ingresos, ¿no? Pero bueno, pues es importante que le echen un poquito más de cabeza en eso, y también tampoco tiene necesidad de estarse desgastando, porque es que es muy caro, no es muy caro, es costoso, que es muy diferente a que sea caro. Sí, y también, por ejemplo, ahorita es muy común que compran un lechoncito y lo tienen ahí amarrado con una pechera de lazo a un árbol allá afuera de la casa, porque lo vamos a dejar crecer para Navidad y vamos a hacer un fiestón. Pero esas mataduras que se les hace con el lazo, todo, también son puerta de entrada para infecciones de la piel, para hongos, ácaros, infecciones bacterianas o, en el peor de los casos, infecciones por gusano barrenador. Hagan sus saurdas, hagan pequeñas corraletas, aunque sea de piedra, pero que no estén amarrados,
para que no haya más riesgo de lesiones que pueden tener. Si ya es una puerquita que continuamente tienen para estar pariendo, para estar produciendo lechoncitos, también los mismos cuidados que con los becerros, desinfección de los ombligos, revisar que haya terminado de parir completamente la hembra, su suplementación, también a las cerditas hay que vacunarlas en temporada También. para que su calostro vaya rico precisamente en nutrientes, etcétera. Lo mismo las borregas, lo mismo las chivas, las yeguas que tengamos por ahí. Todos esos animalitos hay que tener esos cuidados precisamente. Claro, ahí hay que recordar lo que dice lo del parto. Bueno, el parto termina cuando sale el alumbramiento, que ya es que se liberó la placenta. Ya cuando la placenta salió, salieron los lóqueos o líquidos placentarios, prácticamente el parto ya terminó. Entonces ahí, pues a lo mejor no vamos a tener la forma de revisarlos porque por la naturaleza del agostadero y la libertad que tienen, pues la mayoría de los partos son o muy noche o muy temprano. Sí, y a lo mejor hasta alejados de la casa y difícilmente ya cuando llegas ya no encuentras placenta porque o parte se la comió la vaca y parte se la comieron los coyotes. También. O se la llevó el taquero para los tacos de nana, ¿no? Sí, así que ya desapareció. Entonces, sí hay que procurar tener ese cuidado de nuestros animales en los potreros, estarlos revisando y pues mantener limpias las heridas. Eso, exactamente, mantener esa limpieza no es tan difícil, no tiene tanta complicación. Yo creo que hagan una vuelta, pues por lo menos, pues yo quisiera que fueran diario, ¿no? Pero pues, si lo pueden hacer cada tercer día, cada 2 días, cada 3, cada semana, pues háganlo. Y ya también vayan llevando ciertos controles de fechas probables de parto, cuándo fue su empadre, bájenlas de vez en cuando, también no las pueden dejar ahí permanentemente cerreras. Pierden el manejo y después ya no las pueden ni siquiera bajar al ya es muy difícil y pues bueno, pues ya empiezan otros problemas delictivos, ¿no? ¿Algún producto que pudiera recomendar para el tratamiento de heridas? Bueno, obviamente pues el Negasud, para mí es el top team. Hay dos, ¿verdad? El de polvo. Está el de polvo y el de spray. Pues el del spray es muy fácil de aplicar, muy práctico, es más costoso y también es mucho más efectivo. Yo creo que tenían que invertirle más al de spray porque también ayuda. Y el de spray no lo recomiendo mucho que lo utilicen en las orejas, pero utilicen el polvito porque llegan a lastimar, porque sale a mucha presión. La presión. Exacto, esos son para heridas corporales. Heridas corporales. Porque incluso la presión con la que sale puede permitir que entre el producto en esas cavernas que hace el gusano. Sí. Y Exacto. Además, no nada más es el insecticida matagusano, viene la fórmula complementada por ahí con cicatrizantes. Entonces ayuda a la cicatrización. Y hay que buscar una cicatrización, ya si es que llegan a sacar todos los gusanitos, pues bueno, obviamente tienen que meter un cicatrizante que haga la cicatrización de adentro hacia afuera, sí. Que no sea tan abrasivo como el azul de metileno o sí. Como hay uno que también es de color verde, pero no me acuerdo. Bueno, también está el Copperset, que es de cobre, ese también lo pueden aplicar, es líquido, ese se va, no le pasa nada al animal, si llega a entrar a cavidades no pasa nada, a fin de cuentas es cobre, es manera de que se pueda absorber, también le ayuda. Y el cobre también es un desparasitante natural. El laboratorio DECRA maneja el licor de Forge, que es como un líquido, como si fuera el azul, pero en verde. Fosforescente. Ese es licor de Forge, pero otro se llama Copperset, ya me acordé. Copperset, ese es bueno. Esos son buenos productos. No hay que suturar, hay que dejar la herida para que solita empiece a supurar y aventar los gusanos que pudieran quedar muy profundos. Incluso, sí hay que hacer la limpieza. Incluso el organofosforado del Negasud lo que hace es de que los desintegra, o sea, los pulveriza, los hace puré. Y los macrófagos hacen su chamba. Y los eliminan. Y también sí es recomendable que si la herida es muy grande, o la herida ya es muy profunda, ya huele a supuración muy fuerte, pues que acudan con el veterinario de su confianza, porque seguramente va a haber necesidad de aplicar antibióticos también. Claro. Entonces, es un tratamiento completo lo que hay que hacer. No esperen a que se haga la herida grande. En cuanto vean que hay una herida pequeña que ya está ahí, aplicar estos productos, el Negasud principalmente, que es el que más se ha usado desde hace, como 50 años existe. Sí, existe mucho. Hace más o menos ese tiempo, sí. Hace 45 años
En Tamaulipas fuimos laboratorio de referencia. Yo estaba en el laboratorio de parasitología Ajá. en la Autónoma de Tamaulipas y éramos el laboratorio de referencia en la zona noreste. Nos mira. llegaban de toda esa zona precisamente cuando existía la Comisión México-Americana para la Erradicación del Gusano Bernador de ganado para revisión, y ya existía el Negasunt. Incluso los tubitos de recolección traían que los ganaderos podían ir a las asociaciones ganaderas y les regalaban 4, 5, 6 tubitos para que tuvieran en su rancho. Ese tubo tenía un tubo de ensalle con un taponcito de goma y un líquido para que el ganadero tomara de esos gusanitos, los pusiera ahí, pero además venía un sobrecito ya del insecticida y matagusano, No, pues mira. cicatrizante. Entonces abrías el sobrecito, curabas la herida y listo. Y ese un cuestionario donde llenaba los datos del rancho, la ubicación, etcétera, cuántos animales, adultos, jóvenes. Llenabas los datos, llevabas ese tubito con los gusanos a la ganadera lo mandaba al laboratorio de referencia. Toda la zona noreste nos llegaba ahí en Ciudad Victoria, revisábamos y si salía alguno positivo, se mandaba la notificación a la Ciudad de México, confirmaban que efectivamente era positivo y mandaban inmediatamente la orden a que del aeropuerto de Tampico, si ya había, si no desde Tuxtla, en Chiapa de Corzo, En Chiapa de Corzo, la planta, saliera el avión a Tampico y de Tampico ubicaran las coordenadas de distribución para dispersar la mosca. La mosca estéril. Ese era el mecanismo que se... Pues mira, es que ese mecanismo sigue estando vigente, lamentablemente pues lo quitaron. Quitaron la planta de Quitaron la producción. planta, te digo ahí tache para los gobiernos que lo hicieron y ya saben, la porra lo saluda. Bueno, pues sí, es importante. ¿Algo más que quieras agregar? Híjoles, no, pues mira, ese es un tema muy extenso, pues todo muy bien. Fíjate que hace rato escuché la plática que le hiciste a la nutrióloga Melanie. Sí. Melanie, ¿verdad? Fíjate que mencionaba sobre lo de la dieta de la milpa. Hay un lugar en el bosque de Chapultepec, además es como paréntesis, ya digo, cultural. Es una exposición permanente del hombre de maíz. El hombre es de maíz, la mujer es de frijol y la calabaza es la casa. Así dice. Entonces, ¿qué pasa? El maíz necesita nitrógeno. ¿Quién fija nitrógeno? Pues el frijol. ¿Y quién ayuda a que todo eso se metabolice? La casa. Entonces, el maíz para que pueda crecer, porque pues es un tallito. Sí, o sea, necesita nitrógeno para engrosarse, ¿no? Y que los granos... Y que crea resistencia en el tallo. Exactamente. Y entonces, ¿qué hace el frijol? Ok, yo puedo fijar nitrógeno y te lo paso para que tú tengas. Pero tú me ayudas para poder... Porque es trepador. Claro. Y esa era parte de la milpa, ¿no? Y ya después se complementaba con el chile. ¿No? Y la calabaza porque es de hoja grande. Sí. También es... Exacto, evita que los rayos del sol Por eso lleguen es a la tierra por eso es la para casa. evitar que se vaya la humedad, haya resequedad. Digo, obviamente, pues la plática fue más enfocada a la nutrición, pero bueno, yo estoy haciendo una referencia alegórica de cómo veían los aztecas, ¿no? A la milpa, ¿no? Y es regresar a esa alimentación ancestral, que admirados estaban los españoles que venían del primer mundo a descubrir y a salvarnos y se encontraban con guerreros mucho más fuertes que ellos. Sí, claro. Corpulentos, resistentes al medio ambiente. A lo que no pudimos ser resistentes, pues fue a las enfermedades virales que traían ellos. A la viruela. La viruela fue la que hizo la conquista, ¿no? La mayoría debilitó a toda la población y una mortandad de... Y los hermanos tlaxcaltecas, que la verdad, un gran saludo a los de Tlaxcala. No tengo nada contra ustedes, la verdad que qué bueno, si no aquí no estaríamos. Porque además, bueno, eso fue del inicio y que hay que entender, porque también los aztecas no eran... Unas peritas de endulce. Sí, así es. Entonces, bueno, se ganaron a pecho el que los tlaxcaltecas se aliaran. Claro. Bueno, pero regresemos a lo de básicamente nada más quería hacer esa aportación porque me llamó la atención la charla de la doctora. Interesante, por cierto, también la pueden escuchar aquí en nuestro canal de Latidos del Campo desde Querétaro en YouTube o en el Facebook como Latidos del Campo. Perfecto, doc. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Gracias, estamos en contacto. Seguimos preparando otros temas interesantes y de actualidad para platicarlos. Siempre hay algo que hablar aquí, amenamente y salud. Que esto y que el otro. Salud. Continuamos aquí en Latidos del Campo.